En estos momentos, mi cónyuge y mi hermana menor están atravesando por algunos problemas en su relación. Por esa razón decidió pasar unos días en mi hogar, sin imaginar que mi esposo le jugaría la mala pasada que voy a relatar. Es sorprendente la cantidad de eventos que ocurren sin ser relatados. Bajo el cielo cubierto de nubes, mi hermana aguardaba afuera, indicando que una fuerte lluvia estaba por llegar. Durante mi conversación con mi esposo, la brisa movía suavemente las cortinas que estaban colgadas en la entrada, actuando como una barrera improvisada entre nuestra privacidad y el exterior. Desde el reducido espacio del comedor, era posible observarla. Su esbelta silueta, con los brazos entrecruzados sobre el pecho, mostraba signos de nerviosismo al mirar de un lado a otro, como si en cualquier instante su esposo pudiera sorprenderla. Era consciente del valor que tenía para ella estar en este refugio temporal que apenas podíamos considerar como nuestro sí y hogar. Mientras tanto, en la sala, mi esposo caminaba de un lado a otro con inquietud, y sus pisadas retumbaban en el suelo rústico y sin pulir. Expresó en voz baja, con un tono de frustración evidente, su preocupación por la forma en que estábamos viviendo en este lugar. La vivienda todavía no está lista, y en las habitaciones solo hay cortinas en lugar de puertas. ¿Puedes visualizar un error inesperado? ¿Por qué no nos encontramos? O quizás le apetezca unirse también. Observé de reojo, mostrando una sonrisa traviesa. En mis ojos brillaba una chispa traviesa mientras recogía mi cabello en un desenfadado y veloz moño. Expresé con una sonrisa. Siempre estás en las nubes, cariño. Realmente es así, amor. Fíjate que aún no hay ninguna puerta y nos pueden ver con facilidad. Le comenté que no era relevante que no lleváramos puestas las chaquetas, pero tal vez estuviera en lo cierto con lo otro. Mencioné al tiempo que le daba un leve golpe en el hombro. Cuando le comenté a mi esposo, él me respondió que no creía que yo renunciaría a ello. Después se aproximó rápidamente, con esa expresión juguetona que le resultaba familiar. Antes de poder moverme, percibí cómo sus dedos recorrían suavemente mis costillas, provocándome una sensación de cosquilleo. Antes de poder contenerla, una risa se escapó de mis labios y se extendió por toda la estancia silenciosa. «Por supuesto que no», respondí riendo a carcajadas. «Tú sabes que es una regla». Sin embargo, al igual que en toda relación, al menos en nuestro caso, se comunican abiertamente las cosas, aunque en ese instante concreto no estaba pensando en lo que mi esposo tenía en mente. «Claro, mi amor. La presencia de tu hermana puede restringirnos, algo que no ha sucedido entre nosotros hasta ahora». Mientras me rodeaba con sus brazos desde atrás, percibí la rigidez en su cuerpo, la inquietud que no conseguía disimular por completo. Era consciente de que, a pesar de sus intentos por sacarme una sonrisa, le preocupaba la idea de tener a mi hermana en ese lugar tan humilde. Sin embargo, era consciente de que no contábamos con alternativa. No podía abandonarla, sobre todo porque su marido era una persona difícil de tratar. Le comuniqué a mi hermana que no podía salir a otro lugar, mientras me separaba delicadamente de su abrazo y dirigía mi mirada hacia la puerta entreabierta. Afirma que se sentirá resguardada en este lugar, ya que estás tú para protegerla si su esposo viene, a diferencia de si va a casa de mi madre, donde solo conviven mujeres, según ella. Si mi padre estuviera presente, todo sería diferente. Si mi padre hubiera estado presente, se habría sentido muy decepcionado al enterarse de la situación. Pero mantengan la calma, que pronto llegaremos al meollo de la cuestión. Mi esposo respondió con un suspiro profundo. Entonces, dile que puede venir cuando quiera. Observé a la persona y la abracé, expresándole mi gratitud de forma cariñosa por lo que había logrado. Era consciente de que no podía rechazarlo, a pesar de la dificultad de cada expresión.
Dirigió su mirada hacia la ventana, contemplando cómo el viento movía suavemente las ramas de los árboles. Un estruendo distante resonó, y sus reverberaciones llenaron nuestra humilde vivienda. Permanecí en silencio por un instante, contemplando a mi hermana a través de las cortinas que se movían con la brisa, experimentando una sensación de aprensión en el vientre. Siempre destacó por su belleza, no solo por su rostro juvenil, sino también por los dones naturales con los que había sido bendecida. Su estatura superaba la mía, y lucía una silueta esbelta que despertaría la envidia de cualquier mujer. Allí se encontraba, aguardando en la entrada, mordiéndose los labios con ansiedad, como si el simple acto de solicitar asistencia fuera un signo de derrota personal. En ese instante, la reminiscencia de su vida pasada en una residencia amplia y lujosa se percibía como algo lejano. «Pasa», te invité mientras apartaba la cortina con decisión. Al realizar la acción, el metal de la barra emitió un leve chirrido, perturbando el silencio que reinaba en el ambiente. Me acerqué para asistirla con su equipaje, el cual parecía más pesado que nunca, no tanto por lo que contenía, sino por toda la carga simbólica que llevaba consigo. La sola puerta se encontraba en el acceso principal de la vivienda, y percibí el sonido al cerrarse suavemente con un clic a sus espaldas. Mi hermana agradeció en voz baja, evitando mi mirada directa. Permaneció de pie en el pequeño vestíbulo, observando a su alrededor, quizás contrastando nuestra humilde morada con la que habían abandonado. Coloqué mi mano en su hombro, intentando transmitirle la confianza que en ese momento me faltaba. Le aseguré que no debía inquietarse más por esa persona, ya que se encontraba protegido en ese lugar. A medida que avanzábamos en el interior de la vivienda, el viento sopló con intensidad, provocando que las cortinas de las habitaciones se movieran bruscamente. El ruido de la tela al deslizarse por las paredes me hizo consciente de lo frágil de nuestra creación. Las únicas divisiones en nuestro hogar eran las cortinas que hacían de puertas. Aunque parecía algo insignificante, en ese instante representaba nuestra fragilidad, siendo la sutil barrera que nos separaba de un mundo que no siempre era acogedor. Al soltar un suspiro, mi hermana dejó caer la maleta al lado de la cama que habíamos armado rápidamente para ella. Una vez más, expresó su agradecimiento, esta vez mostrando mayor seguridad en sus palabras. Permanecí erguido, contemplándola mientras se recostaba en la cama, con la mirada fija en un rincón del techo, como si todavía no lograra asimilar los acontecimientos. Cuando mi esposo se aproximó a saludar a mi hermana, mostraba una sonrisa cálida que siempre logra tranquilizarme. Con voz dulce, le expresó su deseo de que se sintiera a gusto en su compañía. «Lo que te brindamos no es algo extraordinario, pero lo hacemos con alegría». Al despertar, mi hermana se acercó rápidamente a mi esposo y lo abrazó sin dudarlo. Le rodeó con sus brazos como si hubiera hallado en él el resguardo que tanto había anhelado. «Te agradezco, cuñado. Eres realmente considerado. La verdad es que esto es demasiado». Expresó con convicción su confianza en que estaría bien en ese lugar. Su voz reflejaba una mezcla de gratitud y tranquilidad. Mientras reflexionaba, me pregunté si encontraba más tranquilidad en la estabilidad de mi hogar o en el apoyo de mi esposo. Después, solté una risita interna y me cuestioné. ¿Por qué reacciono así? ¿Será que estoy experimentando envidia? Mi hermana aún se apoyaba en mi esposo para encontrar consuelo, expresando su cansancio por la situación con su pareja. Experimenté una intensa sensación de furia ardiendo en mi interior al escuchar esas palabras. Sintió cómo sus dedos se tensaban suavemente alrededor del borde de la sábana que sujetaba. Expresé mi desfachatez antes de lograr controlarme. Si estuviera en tu situación, hermanita, habría actuado de la misma manera. Con sorpresa, mi marido se volvió hacia mí y levantó una ceja. Por un instante,
La atmósfera de la habitación se volvió tensa, y en sus ojos se reflejaba una combinación de asombro e incertidumbre. «Solo es una expresión, amor», mencioné con una sonrisa intentando tranquilizar la situación. «Me molesta lo que ese individuo está haciendo». Aunque expresé mi incomodidad, no pude evitar darme cuenta de que mi esposo no se apuró en separar a mi hermana de su abrazo. Ella se aferraba a él en busca de consuelo. Sin embargo, algo en la dinámica que compartían me generaba incomodidad. Decidí apartar esas ideas de mi cabeza, convencido de que en realidad lo que ella requería era simplemente un abrazo genuino, sin más. De pronto, un estruendoso golpe se escuchó proveniente de la puerta. El ruido provocó que todos reaccionáramos con sorpresa. Los golpes en la puerta fueron fuertes, lo que me puso en alerta. Inquirí en voz baja sobre la identidad de la persona que llegaba a estas horas, al tiempo que mi esposo fruncía el ceño. Mi marido se liberó del abrazo de mi hermana y se encaminó velozmente hacia la puerta. Los golpes seguían con intensidad mientras el sonido resonaba en las paredes. Empecé a sentir que algo andaba mal al notar que mi corazón latía con más rapidez. Mi esposo pidió que moderara la intensidad de mis golpes en la puerta, ya que él se dirigía a ahí a atender sin necesidad de tanta fuerza. Por la estrecha rendija se asomó el enfurecido y sonrojado rostro de mi familiar político. «Por favor, abre la puerta y lleva a mi esposa fuera de este lugar de inmediato, si es que se le puede llamar así a este sitio». Ante la situación, mi esposo mantuvo la compostura al contestar con frialdad, indicándole que moderara su tono y se calmara. «En este lugar no estás en tu hogar, por lo tanto, es fundamental que muestres respeto». La atmósfera dentro del hogar se tornó agobiante. Mi cuñado, visiblemente alterado, intentó acercarse, pero mi esposo mantuvo su postura firme. Mi esposo, con los brazos cruzados, prosiguió diciendo que para mí esta construcción quizás no representara un hogar. «En este lugar, esperamos respeto mutuo. Espero que puedas mantener la calma». El modo en que hablaba mi esposo se había vuelto más severo. La estatura y la corpulencia de él parecían obstruir todos los intentos de mi cuñado por seguir adelante. El hombre, algo asustado y visiblemente abrumado, se echó para atrás. «Regresaré», susurró mi familiar antes de dar la vuelta, caminando de manera inestable por la acera. Al cerrar la puerta de un portazo, mi esposo dejó el ambiente lleno de silencio. Me aproximé a él con la intención de relajar la rigidez que notaba en sus hombros. Mientras lo rodeaba con mis brazos, le dije con ternura: «No te preocupes, amor. Ese individuo no está en sus mejores condiciones en este momento. Si las circunstancias se hubieran complicado, no habrías cocinado sopa». Con una risa suave, se tranquilizó un poco y me dio un beso en la frente. «Estás en lo correcto», mencionó al regresar conmigo al interior de la vivienda. En la cama, mi hermana lucía un tono de piel pálido y sus manos temblaban levemente. Sentía una intensa mezcla de vergüenza y temor que la dominaba por completo. «Hermano de mi pareja, me pesa vos haberte involucrado en este dilema», expresó con la voz entrecortada. «Quizás sería conveniente retirarme, ya que no deseo generarles inconvenientes». Mi marido la observó con determinación, pero con una ternura que siempre me había impresionado de él. «Tranquilo, no hay de qué preocuparse. Estamos aquí precisamente para asistirte. Me responsabilizaré directamente de tu seguridad». Entonces me solicitó que llevara la botella que teníamos almacenada. «Propuso que le diéramos un sorbo a tu hermana para que se relajaran sus nervios», comentó. Cumplí de inmediato y me dirigí a buscar la botella. Al regresar con 2 vasos, mi marido me observó y soltó una risa. Me cuestionó acerca de los 2 vasos.
También me sorprendió esta situación, contesté con una leve sonrisa. De acuerdo, respondió. Trae uno más, que también me hace falta una bebida. Tomamos asiento los tres en el borde de la cama de mi hermana. Mientras la noche avanzaba, la botella iba quedándose sin líquido poco a poco, al mismo tiempo que la habitación se iba enfriando con el aire nocturno. La interacción entre mi hermana y mi esposo se hizo más notoria, como si cada contacto estuviera impregnado de algo más que mero consuelo. Al principio decidí no prestarle atención. Sin embargo, era inevitable notar que algo en la situación estaba experimentando un cambio. Después de un rato, empecé a sentirme un poco desorientada debido a los efectos del alcohol. Mis ojos se sentían cansados y la atmósfera en la habitación adquiría una sensación de calidez y cercanía. Propuse retirarnos a descansar. Sin embargo, mi esposo prefirió tomar una última bebida. Antes de que todo se esfumara, lo último que tengo en mente con claridad es eso. De pronto, el intenso frío de la madrugada me sacó del sueño. Experimenté una ligera molestia en la cabeza, como si un eco distante de la noche anterior continuara resonando en mi mente. Exploré a mi alrededor en busca de la manta, pero no encontré nada. Al voltear la cabeza, me encontré con mi esposo descansando a mi lado y mi hermana al otro. La sorpresa se produjo de inmediato. Con calma, me puse de pie, sintiendo cómo mi corazón latía con intensidad. Los tres estábamos juntos, desnudos como el día en que nacimos, guardando un misterio que jamás debería haber salido a la luz. Desperté a mi marido con delicadeza, y al cruzar miradas, supe que él también tenía presente lo ocurrido. Las palabras que intercambiamos más tarde resonaban como un eco distante. Despertamos con calma y nos dirigimos hacia nuestro cuarto. Recordaba lo sucedido, pero prefería fingir ignorancia. Así que consulté a mi esposo sobre lo que habíamos hecho la noche anterior. Su respuesta fue más acerca de lo que no logramos completar a tiempo. Debido a que nos pusimos manos a la obra, llevamos a cabo una amplia variedad de actividades. Con voz temblorosa, le indiqué que mantuviéramos esto en secreto. Él contestó con una calma que me hizo temblar. Está bien, como prefieras, amor. A pesar de que mi hermana afirmó no recordar nada, estoy convencido de que tanto ella como yo tenemos pleno conocimiento de lo sucedido esa noche. No hemos vuelto a repetir la situación, aunque desconozco si mi esposo y ella lo han hecho. En cualquier circunstancia, hasta el día de hoy continuamos viviendo juntos en paz. Mi hermana y su esposo han vuelto, así que de vez en cuando vienen a vernos y a festejar juntos. Antes de despedirme, me gustaría expresarte mi agradecimiento por dedicar tu tiempo a escuchar mis historias. Te invito a suscribirte a mi canal, activar la campanita y darle al pulgar hacia arriba si disfrutaste del contenido. Recibe un cariñoso abrazo de parte de tu buena amiga Lucy. ¡Hasta pronto!